Tomamos lectura, dice así, lo voy a leer, me siguen con su vista. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado, que nos has dado. Es tu gracia, es tu grande amor, tu misericordia hacia con nosotros, aún aquellos que no te conocen, Señor. Tú ejecutas gracia, tu gracia común, pero tu gracia especial, aquellos que te seguimos, aquellos que buscamos conocerte, buscamos estar contigo, alabarte en todo. Señor, por eso estamos totalmente agradecidos por lo que tú eres, Señor, lo que tú haces. Señor, guíanos el día de hoy en tu palabra. Permítenos conocerte, pero además de conocerte, también conocer a los adversarios, conocer a aquellos que hacen daño, para tener cuidado, sí, Señor, pero también, Señor, para no caer en este tipo de personas, en este tipo de, de gente que hace el mal, que busca el mal a otro, que busca quebrantar, el que busca apartar a otro de tu camino. Señor, danos tu conocimiento para poder así comprender qué es de ti y qué no es de ti. Padre, danos tu sabiduría, tu espíritu para ser guiados, para ser transformados, para comprenderte a ti y ver las cosas como tú las ves, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, te glorificamos, te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en este tiempo de elecciones y yo creo que cada uno de nosotros en estos momentos está un poco confundido en cuanto a por quién vamos a votar, en que estamos viendo, vemos en la tele lo que hacen algunos, lo que hacen otros, y estamos enojados con unos y estamos enojados con otros, quizá nos apegamos a un color más que a otro, ¿no? Y yo creo que saliendo de aquí, nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a votar por una persona, ¿no? Y el hecho de hacerlo, ¿qué implica como cristianos?
La pregunta no es por quién lo voy a hacer, ¿no? Por quién voy a ejecutar mi voto, sino la razón por la cual yo voy a ejecutar un voto es porque yo entiendo que el Señor pone y el Señor quita. Y porque entiendo, y a la luz de la palabra, cuando nosotros vemos la historia en Samuel de que el pueblo pedía un gobernante, ¿se acuerdan? El pueblo pedía un gobernante porque el pueblo se guiaba por jueces solamente, porque Dios decía, yo soy su único gobernante, pero el pueblo decía, no, nosotros queremos un rey. Y entonces Dios les da un rey y les da a Saúl, ¿verdad? Y Saúl fue un desastre. Y cuando observamos esa historia, vemos nosotros que el pueblo tiene a los gobernantes que merecen, puesto que el pueblo, en ese entonces, el pueblo de Israel, ya empezaba a vivir en idolatría, ya empezaba a vivir en pecado. Y dice el Señor, ¿quieren un rey? Pero les voy a poner yo al rey que ustedes merecen, ¿no? Y les manda a Saúl, y ya algunos conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Que incluso Saúl, en esa desesperación de su gobierno, consulta a una divina, ¿verdad?, para decir qué es lo que él tiene que hacer. Y entonces viene todo este desastre. La razón por la que están estos candidatos es porque eso es lo que merecemos, hermanos. Estos son los presidentes que merecemos. Quien quede es el presidente o presidenta que merecemos como pueblo mexicano. Entonces, nosotros vamos a ir a este lugar, lo hacemos no porque este vaya a cambiar, porque incluso la palabra dice que los días van a ser peores. Estamos avanzando a ese punto de tribulación, a ese punto máximo en donde todo va a estar ya en destrucción, y entonces cuando viene el Señor, ¿verdad?, y el Señor establezca su reino y gobierne con poder y con justicia. Entonces, nuestra intención, hermanos, el poder ir a votar es por obediencia, entendiendo que es el Señor quien pone, quien quita, entendiendo que es nuestro deber el poder contribuir con este proceso, y que Dios te dé y nos dé la sabiduría para votar por quien tú elijas. Pero más me llama la atención que estamos también en estos tiempos electorales, estamos más enfocados en quién y nos desenfocamos de nosotros. Nos desenfocamos en no caer en ser como ellos. Pero ¿sabes qué? O sea, lo peor no es estas personas que hacen ciertas cosas. Lo peor, dice aquí el apóstol Pedro, es aquellos que niegan a Dios, que aún haberle conocido, le han negado. Entonces nuestra intención aquí es, si criticamos, si decimos y nos manifestamos ante los gobernantes, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de no caer en ser iguales? ¿Qué hay de no caer en ser nosotros mismos falsos maestros? No caer en este tipo de personas que buscan que otros caigan o que se desvíen del camino del bien. Entonces es una manera de reflexión, y el Señor no se equivoca cuando pone el texto en el tiempo necesario. Son tipos de lecciones y no se equivoca en que Él haya puesto este texto para que nosotros entremos en una reflexión sistemática ante esto. Y por eso yo titulé este sermón como Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos. La intención de Pedro es que recuerdan que la intención general de la segunda carta es conoce a Dios. Entonces Pedro está diciendo conoce a Dios, pero también conoce a tus adversarios. O Pedro está diciendo conocer a Dios es también conocer quiénes son sus adversarios, para que tú no caigas en eso y para que tengas cuidado de no ser como uno de ellos. Esta palabra conocimiento es la que más se repite aquí en este libro, y esta es la intención de Pedro: conozcan a Dios, conozcan su salvación, conozcan a Dios en su palabra, conozcan a sus adversarios. Este capítulo 2 se enfoca específicamente a conocer a los adversarios, en las características de estos adversarios, de los falsos maestros.
Y Pedro hace una introducción, que fue lo que vimos la semana pasada, hace una introducción de estos adversarios en estos primeros 6 versículos y da ciertas marcas de estos adversarios, de estos falsos maestros. No en un sentido, dice Pedro, esto no es nuevo. O sea, el que haya falsos maestros no es algo que está sucediendo como algo novedoso, sino ya ha ocurrido, ¿no? Y cita algunos ejemplos, cita algunos hechos con Noé, ¿se acuerdan? Cita algunos hechos con Lot, ¿no? Cuando él sale de Sodoma y Gomorra. Entonces, el apóstol Pedro va a continuar del versículo 7 hasta el 22, o más bien hasta cerrar el capítulo 2, exponiendo estas características de los falsos maestros. Y entonces quiero que entremos al 11, al versículo 11. El 10b, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo empieza el 10b. Va a empezar a dar una lista de estas características de los falsos maestros y él dice, enseguida dice, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Ahora sí entramos al 11. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tú observas aquí, está haciendo un contraste, ¿verdad?, entre los ángeles y entre estos falsos maestros. Dice estos ángeles tienen mayor fuerza, estos ángeles tienen mayor potencia. Dice, ni aún estos se atreven a ser como estos falsos maestros. Las palabras de Pedro son muy directas en cuanto a esto y dice, estos son atrevidos, estos son contumaces. Significa que estos son orgullosos, significa que estos son arrogantes. Y dice Pedro, y no tienen miedo de hablar mal de otros, no tienen miedo de insultar e incluso a seres celestiales. Esto también puede significar como estos se dirigen a otros con desprecio. Cuando habla de aquí del orgullo, también puede significar que estos hablan o se dirigen a otros con desprecio y con soberbia. También puede significar que son altivos en su manera de ser, es decir, se creen superiores por llevar un título eclesiástico, por llamarse simplemente pastores o por llamarse apóstoles, profetas, ungidos, etcétera. Ellos se creen superiores, se llenan de soberbia, tienen desprecio a otros. Creen que Dios los ha puesto allí, pero la verdad es que según el contexto, ¿recuerdas? El contexto de estos era que estos hablan doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque predican mentira. Sus intenciones, ya lo vimos en los primeros 6 versículos, sus intenciones es que tú te alejes de Dios y que hables blasfemia contra Dios. Esa es la intención. El falso maestro te va a hablar bonito, va a hablar lo que tu carne quiere escuchar, pero por detrás está, tu intención es que tú te desvíes del camino de Dios. Su intención es que tú blasfemes contra Dios. Y solo es cuestión de tiempo para que suceda eso. Pedro argumenta diciendo en versículo 11 que ni siquiera los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, pronuncian maldición contra Dios como lo hacen estos tipos. Y hay un pasaje en Judas que refuerza estas cosas. Vamos a Judas. Judas solamente tiene un capítulo y vamos a ir al versículo 8 y 9. Judas, casi hasta el final de la palabra. Bueno, antes de Apocalipsis. Dice así: no obstante, de la misma manera también, hablando en este contexto de los falsos maestros, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Aquí Judas da esta explicación, dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, entonces
El arcángel Miguel, con esta potestad que tenía de alta potencia, de fuerza, puesto que era un ángel, dice, ni siquiera él se atrevió a proferir juicio. O sea, con ese poder y esa fuerza que tienen los ángeles, ni siquiera él profirió juicio contra Satanás, sino que le dijo al final, el Señor te reprenda. O sea, los mismos ángeles saben quién es el Señor, dice que el Señor mismo te reprenda. Pero ¿qué hacen los falsos maestros? Yo te reprendo a ti. ¿Y qué son los falsos maestros en comparación con los ángeles? Nada, no hay fuerza, no hay potencia. Y dice el apóstol Pedro aquí, fíjense cómo son tan orgullosos que tienen esa intención de querer proferir juicio ante otros, ¿no? Este tema de Moisés tiene diferentes interpretaciones, pero eso no lo vamos a abordar. Lo que vemos aquí es que el mismísimo arcángel Miguel dijo, no dijo el arcángel, yo te reprendo, sino que el Señor te reprenda. Significa que ni los ángeles hacen tales cosas según el poder que se les dio, según la fuerza que se les dio, más sin en cambio estos falsos maestros, que son personas comunes y corrientes, se jactan de un simple título, de pastores, de apóstoles, en orgullo, ¿verdad? En altivez usan con frecuencia incluso estas palabras de yo te reprendo, ¿verdad? O te dicen a ti, reprende tu enfermedad, o te dicen a ti, reprende tu pobreza, reprende al diablo, ¿verdad? Si ni siquiera los ángeles lo hacen, ¿por qué lo debemos hacer? Los ángeles dicen al mismo Satanás que te reprenda Dios. Como los mismos ángeles apuntan a la soberanía de nuestro Dios. Por eso es que la intención de Pedro es aquí, tengan cuidado de estos. Pero también la idea de Pedro es aquí, ten cuidado tú de no caer en ser uno de estos. Por eso la idea de Pedro es conoce a Dios, teme a Dios, busca a Dios, ríndete a Dios, busca al Señor Jesucristo. Conoce íntimamente al Señor. Él ha dicho anteriormente, pues tú ya has sido renacido, pues tú ya has sido justificado, pues tú tienes una fe preciosa, pues tú ya tienes por seguro, ya tienes una herencia incorruptible, inmarcesible. Entonces busca a Dios, no caigas en ser uno de estos. Te decía que como cristianos todos llegamos a ser maestros, por cuanto enseñamos a nuestros hijos, nuestras esposas, a la iglesia, con nuestro testimonio estamos enseñando a otros. Por eso la reflexión es, ¿qué tipo de maestro eres? Tu manera de vivir, ¿cómo te define como maestro? ¿Qué tú estás enseñando a tus hijos, a tu esposa, a la iglesia? ¿Qué estás enseñando a otros en tu manera de vivir, en conducirte? ¿Qué estás tú enseñando tú en la manera de ayudar a otros, de amar a otros, en tener ese amor fraternal, en el dominio propio? ¿Cómo enseñas? No hay nada, ¿verdad?, más vergonzoso, o no hay nada más incongruente, ¿verdad?, decir que somos cristianos, ¿verdad?, y que tenemos una conducta diferente a lo que creemos. En eso nos convertimos en falsos maestros. Eso nos convierte en falso maestro, en sí venir aquí a levantar las manos, en sí venir aquí constantemente, pero en otras áreas mostrando lo contrario. En eso estamos cayendo en estas características que el apóstol Pedro está mostrando, ¿no? Dice Pedro, vamos a leer del 12 hasta el 14, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice Pedro, estos falsos maestros ya tienen destinado un galardón de su propia injusticia. Perecerán en su perdición. Y desglosa en estos versículos, desglosa 8 cosas o 8 características de estos falsos maestros. Primero dice, y es algo como que muy fuerte, o se utiliza aquí una expresión muy fuerte para referirse a ellos como animales irracionales. Son animales que no razonan, dice Pedro. Ellos nacieron para presa y destrucción. Ellos nacieron para presa y destrucción. Como número 2, ellos, dice Pedro, tienen por delicia el gozar por sus deleites cada día. Es decir, están enfocados en autosatisfacerse a sí mismos. O sea, ellos se levantan con la intención de autosatisfacerse. El vivir bien, el comer bien, tener propiedades, tener negocios, buenos carros, ¿no? Utilizando la iglesia para esto. Servirse de los demás para deleitar su carne. Dice el punto número 3, son inmundicia. Aquí el apóstol Pedro los define como inmundos y con manchas. Dice, quienes mientras comen con otros se recrean en sus errores. No sé si te ha pasado, de repente en alguna ocasión platicas con alguien que es cristiano y con solamente escuchar tú sabes si es un falso maestro. Tú sabes si, o al revés, tú sabes que realmente es un cristiano que busca la justicia. Ellos cuando hablan con otros, dice aquí que ellos mismos, ellos son entorpecidos con lo que hablan. En el púlpito dicen una cosa, pero cuando hablas con ellos ya tienen como otra ideología. No sé si te ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, un pastor que conozco, predica muy padre, pero cuando estamos abajo, él tiene una tendencia a un partido político, ¿no? Y entonces comienza a hablar mal de otras personas o de los otros partidos y te quiere inducir a ese partido político, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no hay congruencia, te das cuenta que no ha entendido la palabra. Dice, son adúlteros, muchos de estos son adúlteros y basta con el tiempo para que se muestre este adulterio. Te van a dar una cara, aquí en el púlpito te van a dar una cara de que siguen a Dios, pero por detrás hay adulterio. Por detrás están comunicándose con otras mujeres, viendo cosas que no deben de ver. Saborean, dice el 5, saborean estar en el pecado. Es su deleite estar en el pecado. Seducen almas inconstantes. Su presa fácil de estos son las personas que acaban de llegar. Las seducen. Como saben que estas no conocen o que van conociendo, ellos se centran más en ellas para seducirlas, ¿no? Son codiciosos, dice Pedro. Y al final, bueno, el 8 dice, son hijos de maldición. El versículo 15 nos da como la novena característica y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La novena característica es que estos han dejado el camino recto. Significa que estos conocieron a Dios, ¿no? En un tiempo vivieron conforme, pero llegó un punto en el que ellos comenzaron a creer en sus propios deleites, ¿no? Se perdieron total. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que estas personas hayan perdido su salvación, sino que llegó un momento en el que ellos aceptaron
pero como no hubo una transformación, solo bastó con el tiempo para que ellos negaran a Dios. ¿Cuál es la idea aquí? Que ellos conocieron la luz, pero no siguieron la luz, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz, haciendo cosas malas. Y da un ejemplo como Balaam, dice Pedro aquí, como Balaam, hijo de Beor. En Números 22 viene esta historia de Balaam, ¿no? Y vamos en 22 y también en el capítulo 31 también se muestra esta historia. Y yo quiero ponerte un poquito en contexto acerca de Balaam para no ir a toda la historia. En ese tiempo reinaba Balac, era un rey, el rey de Moab. Y Moab, bueno, esta ciudad donde reinaba Balac, este rey quería maldecir a Israel. Y Balaam, el que se muestra aquí, era un falso profeta, era como un adivino. Y entonces Balac, que era el rey, contrata a Balaam y lo contrata para maldecir a Israel, o sea, para hacerle daño a Israel. Sin embargo, en ese afán de cumplir su objetivo y amando ese premio de maldad, Balaam se va por este mal camino, o sea, Balaam va directamente a Israel para maldecirlo como falso profeta, como la intención de Moab. Y entonces llega un momento en el que en ese camino Dios utiliza el burro. ¿Sí conocen más o menos la historia? Y utiliza este burro para hablarle a Balaam, ¿no? Y entonces al hablarle este burro o una burra a Balaam, hace que Balaam pues se desvíe del camino. Vemos que Balaam, a la luz de Números, tuvo su galardón de injusticia porque él siguió pecando contra Dios. Aunque no logró su cometido, él siguió pecando contra Dios. Él siguió blasfemando contra Dios, puesto que él era un falso profeta. Ahora sí, quiero que vayamos a Números 31. Vamos a leer el versículo 7, 8 y luego nos vamos hasta el 16. Fíjense el resultado de Balaam. Dice, y pelearon contra Madián como Jehová. Es el 7, ¿sale? 31:7, ¿sí es correcto? Sí. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Raquem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y ahora el 16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, él era un falso profeta, ¿no? Balaam de alguna manera hizo que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, o sea, que negasen a Jehová, ¿no? Para que se allegaran a otro Dios, ¿no? En este caso Baal-peor, por lo que hubo mortandad, ¿no? O sea, siempre que vemos en el Antiguo Testamento que hubo mortandad es porque muchas veces Dios traía destrucción al pueblo que adoraba a otros dioses. Entonces hubo mortandad en la congregación de Jehová. El consejo de Balaam prácticamente era: no le sean fiel a Dios, no sigan a Dios. Como lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Que estos falsos profetas tienen la intención de que tú vayas por el mal camino de Dios. Y esa era la intención de Balaam, que tú no le seas fiel a Dios, o que Israel no le fuese infiel a Dios, ¿no? Ese es el consejo del falso profeta, del maestro, que tú no le seas fiel a Dios. Este falso profeta te va a hablar maravillas de Dios, como seguramente lo hizo Balaam, pero va a tratar que con cosas agradables tú estés en contra de su voluntad. Su finalidad es que tú maldigas a Dios. Su finalidad es que tú no conozcas a Dios. La finalidad de estos falsos profetas. Su finalidad es que ellos jueguen con tu mente, con tu alma, para que tú digas y blasfemes contra Dios. Por eso el grito de Pedro aquí es: conoce a Dios.
Conoce íntimamente a Dios en su palabra. Conoce a Dios. Pero dice Pedro, también conoce quiénes son sus adversarios. Ellos son animales irracionales. Ellos van a tratar, está diciendo Pedro aquí, ellos van a tratar de destruirte. Ellos van a hablarte cosas agradables a tus oídos para que tú puedas caer en su maldad. Pero Pedro dice, conoce, busca a Dios. Ten cuidado, conócelo. Eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Conocer a Dios. Porque conociendo a Dios vamos a poder tener una perspectiva real de cómo debo vivir, de cómo se vive, de qué propósito tengo yo en esta tierra. ¿Sí sabías cuál es tu propósito, por cuál fuiste creado? Para dar la gloria a Dios. Entonces tú encontrando ese propósito, entonces tú te conduces en todas tus áreas a darle la gloria a Dios, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo que haga, así bebas, así comas, hágalo para la gloria de Dios. ¿No? Conoce a Dios, ¿no? Vea su palabra todos los días. Y créeme que vas a ver los resultados constantemente. Ven a Él, ¿no? Pasa tiempo con Él, ¿no? Desea estar con Él, ¿no? Pero también conoce qué es aquello que hace daño. También conoce quiénes son sus adversarios, para que tú tengas mucho cuidado. Entonces Pedro continúa diciendo ahora, haciendo explícita su situación interna, y vamos a leer del 17 al 19. Estamos segunda de Pedro 2, del 17 al 19, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice Pedro, estos están vacíos. Son como manantiales sin agua, dice Pedro, ¿no? Sus ojos son como neblina que es llevado al viento. No tienen valor, dice Pedro, no tienen valor alguno para Dios. Su alma está reservada para siempre a la oscuridad, ¿no? Sus palabras son arrogantes, no tienen sentido, son palabras infladas, ¿no? Y algo que está inflado no solamente tiene aire, no tiene un contenido, ¿verdad? Son infladas, es decir, no tienen sentido. Seducen a otros con palabras carnales, a aquellos principalmente que empiezan a conocer, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Dice Pedro, porque uno es esclavo de lo que lo controla. Uno es esclavo de lo que lo controla. En el caso de ellos es pecado. ¿Tú de quién eres esclavo? Tú eres esclavo de aquello que te controla. ¿De quién eres esclavo? Y solamente hay dos, de Cristo o del pecado, dice la palabra, ¿no? Dice Romanos. ¿Qué te controla? ¿Qué es aquello que si te llega una invitación, dejas a Dios inmediatamente? ¿Qué es aquello que si te llega una invitación de eso, estaría en cuestionamiento si dejas a Dios o no? Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Puede ser. Quizá una persona puede llegar a hacer eso algo que te controle, y entonces tú digas, yo quiero estar con esa persona, entonces dejo las cosas del Señor, ¿no? Puede ser un trabajo, ¿no? Un buen trabajo te llega, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tienes que trabajar domingos. Y entonces tú empiezas a decir, yo tengo que trabajar, yo tengo que sostenerme, ¿no? Y dejas, ¿no? ¿Qué es aquello que puede controlarte y que puede hacerte mover, que te separes de Dios? ¿No? Personas, trabajo, quizá dinero, quizá situaciones, ¿no? Situaciones difíciles.
Hay situaciones, yo les comentaba en alguna otra predicación de unos hermanos que perdieron a su bebé en un martes, ¿no? Y el domingo ya estaban en la iglesia. O sea, eso no controló su situación con Dios, ¿no? Era un dolor fuerte, claro, pero eso no fue motivo para que ellos se alejaran. Creo que debemos examinar nuestra vida para saber qué es aquello que todavía nos cuesta trabajo dejar. Examinar qué es aquello que todavía tiene el control de nosotros que no sea Dios. Puede ser un problema de pornografía también, puede ser un problema de adulterio, puede ser un problema de enojo, ¿no? Gente que está en la iglesia pero está dominada por el enojo y cualquier cosa del enojo se va, ¿verdad? O se desanima y ya no sirve y ya no lo hace bien, ¿no? Puede ser un problema de alcoholismo, el problema de la mentira, ¿no? El problema de la ira, la amargura, la necedad. Tú estás predicando libertad, pero ¿estás siendo esclavo del pecado? Entonces examínate, hermano. Ríndete al Señor. Pídele a Él como David pedía, ¿no? Incluso de los pecados ocultos que tengo. Tú saca a relucir mis pecados ocultos para que yo sea limpiado, para que yo sea renovado. Examínate. Examina si aún vives encadenado de algo que te impida buscar y conocer al Señor. ¿Se acuerdan de esa escena de Lázaro cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba? Entonces, esta imagen es de que Lázaro sale todo vendado como momia y entonces es el Señor quien va hacia Lázaro y le quita sus vendas. Y le dice a Lázaro, anda y ve, ¿verdad? Y es así Dios quiere quitarnos esas cadenas. Dios quiere levantarnos del pecado, quiere quitarnos las vendas del pecado y quiere decir, eres libre. ¿Sí? Eres libre, pero eres mi esclavo. Y siendo esclavo de Cristo es una libertad completa. Hermanos, es únicamente Cristo quien puede liberarnos del pecado, quitar nuestras cadenas, recibirnos con brazos abiertos para decir, yo soy quien quita las cadenas, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza. Tienes que venir a mí, tienes que conocerme a mí. Pedro está insistiendo sobre estos falsos maestros. O sea, fíjense casi todo un capítulo hablando de esto. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, en el 20 dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque, esto es fuerte, dice el siguiente, dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. El apóstol Pedro está diciendo, es mejor, creo que es mejor que no lo hubieras conocido. O sea, es peor alguien que ha conocido y que ha negado al Señor que aquel que está por allá afuera caminando y ni siquiera ha escuchado la palabra. O sea, es peor esta situación, el poder haberle escuchado y que sigas viviendo y deleitándote en el pecado. Dice que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y este proverbio es muy fuerte porque dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dice Pedro, estos escaparon en algún momento de la mundanidad por conocer a Dios, pero ellos se enredaron otra vez en el mundo, torciendo el conocimiento. Dice Pedro, así que su estado es mucho peor que el de antes. Dice Pedro, hubiera sido mejor que no lo hubieran conocido el camino
de justicia, porque les ha acontecido este proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cielo. Nosotros, cuando me casé con mi esposa, nos fuimos a un departamento, su primer departamento, y enfrente los vecinos tenían un perro amarrado, y entonces pues no lo sacaban a pasear nunca. Y entonces, pues ya cuando entrábamos luego ahí al departamento, pues ya olía mal porque pues el perro se hacía ahí, o luego la comida pues no le gustaba entonces, y aparte de todo le pegaban por hacerse el baño ahí, ¿no? Y entonces una vez íbamos pasando mi esposa y yo, y el perro se estaba comiendo su propio excremento, precisamente porque sus dueños le pegaban si se hacía del baño, ¿no? Y esta imagen vino a mí cuando escuché esto, de cuando aquel que conoce a Dios, pero se vuelve a enredar en sus pecados, es como este perro que se come su propio excremento, que se come su propio vómito. Vean aquí la intensidad de lo que está diciendo Pedro. No es algo que está diciendo a la ligera Pedro, sino algo grave. El que tú conozcas a Dios, pero sigas viviendo en el pecado. Es como aquellos cerdos, ¿verdad? Dice aquí Pedro, dice aquellos cerdos que los limpias, los lavas, pero ¿qué hacen? Se vuelven a revolcar en el lodo, ¿verdad? Y hermanos, a manera de reflexión, no queremos caer en eso. No queremos parecernos a esto. No queremos ser como aquellos perros que comen su propio excremento o que comen su propio vómito. O aquellos cerdos que cuando los limpias se vuelven a revolcar en el lodo, ¿no? Esto debe cambiar nuestra perspectiva de Dios, debe cambiar nuestra perspectiva del conocimiento de Dios. Esto debe cambiar nuestra intención diariamente de buscarle. No tomar a la ligera la palabra de Dios. De decir, Señor, te voy a buscar. Me levanté sin ganas, Señor, pero voy a someter mi carne, voy a buscarte. 20 minutos, 30 minutos. Me voy a levantar más temprano, Señor, para buscarte. Señor, no me dejes dormir sin antes no te he buscado. No me permitas ver las redes sociales sin antes buscarte. No me permitas verme en el espejo sin antes buscarte. No me permitas abrir el refrigerador sin antes buscarte. No me permitas autosatisfacerme a mí sin antes buscarte, Señor. Esas son oraciones realmente que valen la pena. No es las oraciones, a veces tenemos oraciones superficiales. Señor, cámbiame, ¿no? Y límpiame, amén. No, las oraciones deben estar acompañadas de una acción que de verdad te reten a ser mejor hijo para Él. Señor, permíteme deleitarme y en que tú me permitas, ayúdame, Señor, a hacerlo a esta hora, a pararme temprano, a reunir a mi familia para estudiar la palabra, a reunirme con mi esposa para orar juntos. Permíteme, Señor, el poder orar con mis hijos a esta hora, a que esta hora sea específicamente para llamarle a uno de mis hijos, para, no sé, para llamar a uno de los hermanos para orar juntos. O sea, oraciones que realmente reten nuestra vida cristiana. ¿Cuál es tu estado? ¿Qué pecado te acecha? ¿Qué pecado te hace todavía aún parecerte a estos ejemplos? Dice 1 de Pedro 2, del 15 al 16, algo que ya hemos citado, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor, hermanos, tiene preservado dos lugares para aquellos que viven en la justicia. Él lo preservará para que Él esté en el reino junto con Él. Pero hay otro lugar para aquellos que se han negado a seguirle, para aquellos que han blasfemado contra Él, para aquellos que buscan maldad. Es un lugar de obscuridad, dice Pedro. Un lugar donde sufrirán la ira de Dios constante. ¿Sabes qué es lo peor de todo?
O sea, lo peor que puede sucedernos en esta vida es recibir la ira de Dios constantemente en la oscuridad. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso Pedro, el grito es: conozcan a Dios, ríndanse a Dios, renazcan, busquen al Señor. Cristo es mejor. Cristo es mejor siempre. Busca adorarle, busca rendirte día a día a su conocimiento. Si tú ya has creído, vive con esa libertad que Él te ha dado. Vive. No uses esta libertad como pretexto, dice Pedro aquí, para hacer lo malo. Como diciendo, ya me dio libertad, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino para hacer lo bueno. Sino para atender a lo que el Señor me llama a hacer. Hermanos, tengamos cuidado de estos falsos maestros, pero ten más, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿eh? O sea, sí tengamos cuidado de estos falsos maestros. ¿Y cómo vamos a tener cuidado? Primeramente, si yo vengo a la palabra, ¿eh? Porque voy a entender si realmente lo que se está diciendo viene de Dios. Pero ten más cuidado de ti mismo. Ten más cuidado de ti, de tus pensamientos, de tus ideas. Sumérgete en la palabra de Dios. No caigas como aquel perro, ¿eh? que vuelve a su vómito. No caigas como aquel puerco que sigue revolcándose. Hermano, conoce a Dios de verdad. Vive para su gloria. Conoce a Dios. No sigas a aquellos animales irracionales que nacieron para presa, para destrucción. No sigas a aquellos que tienen por delicia gozarse en sus deleites. No sigas a aquellos adúlteros, a los que saborean estar en el pecado, los que seducen almas inconstantes, a los codiciosos, a los hijos de maldición. Sigue a Cristo y solo a Cristo. Conoce a Cristo, solo a Cristo. Sirve a Cristo y solo a Cristo. Ama a Cristo y solo a Cristo. Deleítate en Cristo. Sé fiel a Cristo. Busca la justicia y bendice al Señor con todas tus fuerzas. Muere a ti mismo, muere a tus pensamientos y escucha más al Señor todos los días. Ríndete a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias tú nos hablas directamente. Tú nos exhortas, tú nos confrontas. Tú nos pones ejemplos fuertes en tu palabra para que podamos entender. Somos seres que a veces en nuestra naturaleza no logramos comprender tu palabra y necesitamos de estos ejemplos fuertes para ser sacudidos y para poder despertar y poder entender, Señor, que solo se trata de Cristo, que solo se trata de conocer a Cristo, conocer su voluntad, conocer su justicia. No necesitamos otro conocimiento, Señor. Haznos entender eso. Señor, que nuestra vida en ti, Señor, pueda constantemente irse reflejando en nuestra obediencia, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de reaccionar. Señor, si hay un pecado aquí de los presentes que aún lo encadena para servirte totalmente a ti, quítalo, Padre. Si hay un pecado de mentira, de un pecado sexual, un pecado de ira, enojo, Señor, tú rompe con ello. Rompe y permite, Señor, que podamos nosotros buscar tu voluntad en todo tiempo. Danos, Padre, las ganas, el deseo, la intención todos los días de buscarte. No nos permitas dormir sin antes haberte buscado. Trae insomnio a nosotros sin antes haberte buscado. Haz que nuestros ojos permanezcan abiertos todo el tiempo si no te hemos buscado. Señor, tú, Padre, obra en nuestras vidas. Permítenos que en nuestro corazón haya
siempre el deseo, la disponibilidad, la disposición de ti. Y en esa medida tú tráenos paz, tú tráenos gozo, tú tráenos sabiduría para la toma de decisiones con base a ti, a tu palabra, Señor. Haznos hombres y mujeres que oran valientemente hacia ti, que oran en reto, que se reten a sí mismos para buscar tu voluntad, que reten a su carne para hacerla morir y para buscar tu gloria y tu bondad, tu justicia, tu verdad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu poderosa palabra. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.